países. El caso de la democracia, pues la democracia representativa o liberal, pues gradualmente muchos reconocieron que para muchos era un proyecto sumamente elitista, donde existían instituciones de la democracia con élites que practicaban esta democracia, pero con pocos vínculos con la población mayor. O sea, la idea de ciudadanía, una idea sumamente subdesarrollada. Entonces yo creo que a partir del 98, con la elección de Chávez, vemos una cada vez más fuerte cuestionamiento de estos dos juegos de ideas. Entonces yo creo que es en este contexto que empezamos a ver fuerte cuestionamiento, a la vez el surgimiento de Brasil, por ejemplo, como potencia, en América Latina como un laboratorio, esta idea de tratar de crear nuevas ideas y nuevas respuestas. Yo diría que a partir de toda la discusión de fragmentación ahora en la región, hay algo muy sano en todo esto. Por la primera vez, yo diría, tenemos un debate muy sano entre ideas, no solo ideas importadas de Estados Unidos o de Europa, sino ideas indígenas. Yo me refiero, por un lado, las ideas de Alba de Venezuela, y por otro lado, lo que se ha llamado el consenso de Santiago, o sea, una propuesta de Lula y de Bachelet de hace un par de años, de un tipo de término medio entre Washington Consensus y las ideas radicales de Chávez y sus aliados. Entonces yo creo que este es el contexto histórico que explica en parte el porqué de 2010 y no antes. En cuanto a esta pregunta de intervención súper importante, el fin de la Guerra Fría levanta este cargo de conflicto Estados Unidos-URSS. En este contexto, igual, simultáneamente vemos esta oleada, la tercera ola de democratización en América Latina, una nueva valorización de la democracia. Esto sí cambia un poco las ideas existentes y las prácticas existentes de la soberanía. Ahora la idea se ha convertido en los que pueden gozar de plenos derechos de soberanía son los países que tienen como un régimen político una democracia, pero ya no las dictaduras. Pero siguen todavía obstáculos soberanos para estas organizaciones multilaterales latinoamericanas. Los gobiernos aquí en América Latina siguen teniendo una reticencia de ceder poder real a organizaciones internacionales independientes. Me refiero, por ejemplo, a un secretario general independiente de la OEA o de otras organizaciones. Prefieren multilateralismo pro tempore, donde los mismos gobiernos controlen lo que sale de estas organizaciones. También hemos visto un tipo de híbrido entre la soberanía tradicional y algo más nuevo, y con esto quiero decir, en la OEA, por ejemplo, la defensa de la democracia por los países de forma colectiva depende en muchos casos de recibir una invitación formal del mismo gobierno que en muchos casos está violando la democracia y los derechos humanos en su país para poder intervenir en ese país. Eso lo hace muy difícil de prevenir problemas. Honduras, hubo una reacción rápida de la comunidad, pero no hubo diplomacia preventiva. Entonces, la soberanía sigue siendo un juego de prácticas que limita las posibilidades de intervenciones para resolver problemas o hasta prevenirlos. Yo agregaría una breve nota, es un breve apunte para simplemente complementar estas respuestas que ven de manera panorámica y ya el largo y mediano plazo de por qué el 2010. Yo diría que no fue solo 2010, sino además el primer trimestre de 2010. Y pienso que este es un proyecto realmente importante para México
porque la Cancillería, y esto sí hay que decirlo y celebrarlo, sí recobró una política latinoamericana. Esa política latinoamericana incluía poder volver a América Latina en un esquema de integración que suponía formar parte de algo más. Acuérdense que UNASUR no incluye a México y ALBA no incluye a México, y había una sensación de estar quedándose fuera. El quedarse fuera no era solo una sensación mexicana, era también una política que se percibía intencional desde Brasil. O sea, la idea de que existía la América Latina del Norte y la América Latina del Sur era un discurso que se venía haciendo de manera intencional desde abajo. Y yo creo que la Cancillería mexicana sí tiene una propuesta importante de recuperar una política latinoamericana para reinsertarse, y eso hay que celebrarlo. La reinserción no era solo restaurar relaciones bilaterales, sino también hacer una cuestión que fuera más estructural. Y dentro de la cuestión más estructural se podía utilizar el Grupo de Río, que sí existe y que la embajadora muy bien lo ha definido como la joya de la corona de la diplomacia mexicana. Y el Grupo de Río era una estrategia. Bueno, pues sobre la base del Grupo de Río se está tratando de montar esta nueva cuestión de la Unión Nueva Latinoamericana. Y sin embargo, se trabajó durante los últimos 2 años. Los tiempos políticos cuentan. ¿Y con quién se trabajó? Pues con 2 gobiernos, que son el gobierno de Lula y el gobierno de Michelle Bachelet. Y ustedes saben que esos 2 gobiernos están de salida, ¿no? Ya se terminó el periodo del gobierno de Bachelet y el gobierno de Lula está en su último año. Bueno, pues el primer trimestre de 2010 también era importante por eso, porque hay tiempos políticos que hay que tomar en consideración. Entonces es solo una partecita de la historia, pero es la partecita de la historia del corto plazo